La Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila, Dr. Gregorio Martínez Valdés, Proyecto CONACYT, presenta Conferencias, segundo aniversario del CIGE, del 24 al 28 de enero del 2022. ¡Comenzamos! Buen día. Vamos a dar inicio el día de hoy a las charlas por el segundo aniversario del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico. Maestro Luis Román Castañeda, ¿sí me escucha? Sí, maestro, aquí estoy. Muy bien. Entonces, me voy a permitir presentar al conferencista del día de hoy. Es el biólogo Luis Román Castañeda Viesca, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en Ciencias en Tecnología de Semillas por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, candidato a doctor en Ciencias en Biotecnología Microbiana por la Universidad de Colima, fundador en 1984 y encargado hasta la fecha del Jardín Botánico Yersier de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna, donde es también profesor investigador de tiempo completo desde 1982 en el Departamento de Biología. Y también es profesor de tiempo parcial en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango desde 1976. Entonces vamos a escuchar la charla del maestro Castañeda, que habla precisamente sobre el Jardín Botánico Yersier Sedovsky de la Narro, de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, de la Unidad Torreón, del cual él es encargado, y habla sobre un jardín botánico regional. Si gusta dar inicio, maestro. Sí, gracias. Bien, muy buenos días. Agradeciendo la invitación de la Universidad Autónoma de Coahuila para la celebración del aniversario de su Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico, me permito presentar a ustedes el Jardín Redowski. El título es de esta plática, JRZ, que significa Jardín Redowski, un jardín botánico regional. Este jardín botánico fue inaugurado en 1984, cuando la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro dejó sus instalaciones primitivas que estaban por el rumbo de la carretera Mieleras y le fue donado un espacio de 50 hectáreas en el ejido San Antonio de los Bravos, que es donde actualmente está, sobre el periférico y carretera Santa Fe. Entonces, como introducción, vamos a empezar señalando la importancia de México como un país megadiverso. Un país megadiverso será aquel que cuente con gran cantidad de plantas, animales y microorganismos a nivel mundial, un porcentaje bastante alto que le permite ser un país megadiverso. Algunos de los países que acompañan a México en esto sería Indonesia, Colombia, por ejemplo, que son países con alta diversidad. Dentro de la diversidad de organismos, la flora de México es una de las más ricas del mundo y pues obviamente pertenece a todos los mexicanos. Esta existencia, ¿verdad?, nos permite a los que somos estudiosos de la biología, nos da una responsabilidad en cuanto a su estudio, saber qué es lo que tenemos, para poderlo en un momento dado explotar de una manera sostenible y desde luego cuidar que acciones que no concuerden con su permanencia, ¿verdad?,
puedan ser evitadas para conservar esta rica biodiversidad. Analizando la problemática, ¿verdad? Llegamos a la conclusión que lo importante en cuanto a conservación se dice de los recursos botánicos, en nuestro caso, no es la conservación de las especies de manera individual, quiere decir planta por planta, como si fuera una especie. Aquí lo importante es que la conservación se haga a nivel de lo que son los ecosistemas. Desde el punto de vista ecológico, una especie dada, cualquiera de ellas, ¿verdad?, se reúne para la formación de poblaciones. Por ejemplo, en el caso de la noa, una especie de agave, que es una especie endémica aquí de la región lagunera. Entonces, la noa es una especie de planta, y que está conformada por una población. El conjunto de especies conforman lo que vienen siendo las poblaciones. Pero, a su vez, una población como la de la noa, pues debe de coexistir con otras poblaciones, tanto de plantas como de animales en la región. Esa convivencia, ¿verdad?, de la noa junto con las especies animales, inclusive la especie humana, las otras especies de plantas, es lo que conforma el ecosistema. Nuestro ecosistema donde nosotros estamos establecidos es el desierto chihuahuense, que es una zona árida que está en la llamada altiplanicie mexicana, que es la zona que se encuentra entre las dos cordilleras, Sierra Madre Oriental y Sierra Madre Occidental, una región de cierta altura, en donde las condiciones áridas, por la presencia de estas dos cordilleras que no permiten la entrada de humedad hacia el centro del continente, crean lo que se considera el desierto chihuahuense. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a conservar los ecosistemas en donde vamos a encontrar, obviamente, a las especies de nuestro interés? Pues se tiene que hacer mediante la creación de parques nacionales, reservas y áreas protegidas. De todos es conocido que aquí en la región lagunera, en la comarca lagunera, encontramos dos reservas. Una reserva estatal en el estado de Durango, que es el Cañón de Fernández, en donde encontramos un bosque de galería, conformado por el río Nazas, y el otro que es el Sierra y Cañón de Jimulco, en el municipio de Torreón, que es una reserva municipal. Entonces, esta clase de parques nacionales o reservas es lo que nos permite, en un momento dado, ayudar a la conservación de las especies. La situación económica por la que atraviesa el país y el mundo en general, ¿verdad?, está provocado mucho por la actual pandemia del coronavirus, ¿verdad? No permite, en un momento dado, crear estas reservas en grandes extensiones. Entonces, ¿cuál es lo más viable, verdad? Entonces, en este caso, la conservación tendrá que ser en cada una de las provincias bióticas, ¿verdad?, que sean de nuestro interés, como lo es el desierto chihuahuense, pero con el establecimiento de jardines botánicos. En la figura que les presento está la localización por estados, que están señalados en color oscuro, en aquellos estados que tienen al menos un jardín botánico registrado ante la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, la AMJB. Esta asociación, en donde nuestro jardín pertenece, ¿verdad?, pues le da cabida alrededor entre 25 y 30 jardines botánicos. Pero si ustedes lo notan en la figura, grandes extensiones, como puede ser los estados de Sonora, Chihuahua, Zacatecas y San Luis Potosí, en donde no hay jardines botánicos registrados ante la asociación, aparte Nayarit, Colima, Tabasco, pues hace que se pierda mucha del estudio de la diversidad, del conocimiento de la diversidad en estas grandes regiones. Los jardines botánicos registrados en la asociación están, como lo vieron en el mapa, repartidos en todo el país. Hay algunos muy antiguos, como las fotografías que tenemos aquí, arriba a la izquierda, está el jardín botánico
del Instituto de Biología en Jalapa, Veracruz. A la derecha arriba tenemos el Jardín Botánico en Culiacán, Sinaloa. En la parte inferior, izquierda, está el Jardín Alfredo Barrera en Puerto Morelos, Quintana Roo. Y a la derecha tenemos el que está en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al centro de la entrada de nuestro jardín. Entonces, los jardines están repartidos en toda la diversidad que representan los ecosistemas en el país, desde las zonas áridas como la nuestra, a las exuberantes como puede ser la de Quintana Roo. La conservación en estas instituciones se hace de dos maneras. La primera, de manera directa, manteniendo la diversidad genética, ¿verdad? Y sobre todo de aquellas especies deben estar presentes que estén amenazadas o en peligro de extinción. Y en número dos, en forma indirecta, contribuyendo al conocimiento mediante la investigación de los aspectos en donde esas plantas sobreviven en la región en cuestión. Dada la gran diversidad de plantas que existen en México, ¿verdad? Se esperaría que existieran un gran número de jardines botánicos. Sin embargo, no siempre estos son exitosos porque no todas las instituciones, ¿verdad?, tienen dentro de sus objetivos el mantener un jardín botánico, ¿verdad? Hay inclusive jardines como el de Culiacán, el del Charco del Ingenio en San Miguel de Allende, que son a través de particulares como el de San Miguel o de asociaciones civiles, ¿verdad?, apoyadas por particulares y por el gobierno, como el Jardín de Culiacán. Y son jardines muy desarrollados, muy exitosos, ¿verdad?, en donde se nota el trabajo que se hace en algunos de ellos. En la actualidad, decía, aproximadamente son 30 jardines los que funcionan en el país. En nuestro caso, estamos representando la vegetación, decíamos, del desierto chihuahuense, pero las provincias florísticas, las 8 provincias florísticas en que divide el país el doctor Redowski, cuyo nombre lleva nuestro jardín, en su publicación de 1978, y mencionando los 30 jardines que existen, vamos a ver que estos están distribuidos, pero más de la mitad de esas 8 provincias no están representadas en ningún jardín, ¿verdad? Que falta la representación, ¿verdad? Entonces, los jardines tienen representada nada más una fracción de lo que es la vegetación del país. Pero una manera importante de hacerlo es que la vegetación regional debe estar bien representada. Un jardín botánico no debe pretender en un momento dado crear colecciones grandes de zonas o de regiones que no sean en donde está situado, porque eso le permite en un momento dado no representar correctamente la vegetación en donde está situado. La tarea de conservar la flora del país es demasiado grande, ¿verdad? Entonces, unos cuantos jardines nada más en el país son los que están representando la riqueza florística. El Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM es el jardín de los jardines más grandes, si no es que el más grande del país, y tiene dentro de él colecciones nacionales. ¿Qué son las colecciones nacionales? Se trata de representar de manera presencial dentro del jardín, como plantas vivas, familias botánicas importantes. La colección, por ejemplo, de cícadas en el jardín de Jalapa, la colección de cactáceas en el de la UNAM, la colección de carrizos también en Jalapa, la colección de palmas, de representar toda la familia de las palmas en el jardín de Culiacán. Esas serían uno de los objetivos que deberían tener nuestros jardines, aparte de estar representando la vegetación regional, delimitar cuál es el área de estudio de un referido jardín botánico y en él representar, estudiar lo que viene siendo la vegetación regional.
Si alguna de las familias botánicas que se encuentren en la región es lo suficientemente importante para ser representada en una colección especial, pues entonces se inscribe esta colección ante la Asociación Nacional de Jardines Botánicos y en un momento dado el resto de los jardines del país se darán a la tarea de cooperar con plantas para que esa colección esté completa. Sería, en el caso de los jardines botánicos regionales, ¿verdad? Las únicas especies foráneas, por así decirlo, deberán ser aquellas que formen parte de la llamada colección nacional. Si se establece un jardín botánico en cada región, ¿verdad?, se reduce notablemente el costo de la infraestructura. Por ejemplo, en el caso de nuestro jardín tenemos un invernadero. Nuestro invernadero es un invernadero sin clima controlado y controlamos nosotros en verano y en invierno las temperaturas mediante la apertura o cierre de las ventanas, pero es un invernadero casi todo, por así decirlo, de cristal, solo una pequeña base de concreto. Y la luminosidad y la temperatura alta en invierno permite que nuestras plantas, sin tener gastos extras, puedan sobrevivir y tener dentro de ese invernadero, desde los semilleros en aquellas especies que nos interese reproducir, hasta plantas que en un momento dado lleguen a un tamaño, ser sacadas del invernadero y llevadas bajo una sombra mientras se pasan directamente a campo. Los sistemas de riego, en un momento dado, pues al ser mínima la cantidad de agua que estas especies regionales necesitan, pues entonces en un momento dado también la cantidad de agua no se desperdicia. El control de plagas y enfermedades, ¿verdad?, se puede hacer en un momento dado más eficiente porque si es una vegetación regional, deberá ser una vegetación que no presente grandes problemas en cuestión de plagas y enfermedades. Transportar, establecer este tipo de plantas también se facilita porque las distancias van a ser muy cortas y no hay grandes gastos en cuestión de infraestructura. ¿Por qué todo esto? Porque las plantas estarán creciendo en un medio ambiente totalmente natural. El Jardín Botánico Jerzy Radowski-Rotter va a presentar o presenta la flora típica del desierto chihuahuense. Como lo decía al principio, este jardín se estableció en 1984 en la superficie que fue donada a partir de ese año a la universidad en su cambio que se hizo de la unidad que estaba en Mieleras, de la carretera Mieleras, a la unidad San Antonio de los Bravos. En ese momento el Departamento de Biología a mi cargo pide y se le otorga 3 hectáreas dentro del nuevo campus universitario para que sobre de él se establezca un jardín botánico. Debido a que los jardines botánicos del país llevan los nombres en honor a los grandes investigadores en el país, ninguno de ellos llevaba el nombre del doctor Jerzy. Él es nacido en Polonia, escapó de la Segunda Guerra Mundial por su naturaleza de ser judío polaco, ¿verdad? A los 14 años llega a México, ¿verdad? Como acogido por las autoridades nacionales y comienza su preparación educativa. Decide ser biólogo y estudia en el Instituto Politécnico Nacional, recibiéndose como biólogo. Actualmente él tiene 96 años aproximadamente y es el botánico vivo más importante en México. Se le considera mexicano, desde luego, por su larga vida dentro del país, nacionalizado desde su juventud. Y entonces, por acuerdo de la Academia del Departamento de Biología, se determina que el Jardín Botánico nuevo, recién inaugurado, lleve el nombre de este notable investigador mexicano. Entonces, la Unidad Laguna de la Narro, aquí en Torreón, ¿verdad?, recibe el nombre de este investigador.
Perdón, ahora sí. Un jardín botánico regional, ¿verdad?, va a aumentar las posibilidades de mantener exitosamente colecciones de plantas vivas, porque las plantas que en él van a estar, pues son especies nativas, ¿verdad?, que no necesitan grandes inversiones económicas, y la protección de las especies endémicas que en él se encuentren, sobre todo aquellas que están en riesgo, ¿verdad? Esta protección deberá tener un potencial de éxito mucho mayor. Los aspectos biológicos y fisiológicos de las plantas pueden ser analizadas, ¿verdad?, bajo condiciones como si fuesen un cultivo, son un cultivo en realidad. La información que nosotros tengamos de estas plantas permitirá conocer las estrategias de supervivencia y de regeneración, y que eso pueda aportar en un momento dado información para el establecimiento de bancos de reserva de especies, sobre todo aquellas de valor económica, y que se puedan apoyar acciones en agricultura, silvicultura y horticultura, con los datos y recomendaciones que de este jardín emanen para la propagación de estas especies. Se dice que la conservación in situ quiere decir de plantas que son sacadas de su medio natural y llevadas a un lugar que sería el jardín botánico. Se dice que son de conservación in situ, ¿verdad? Los proyectos ex situ serán aquellos en donde como las reservas de Jimulco y las reservas del Cañón de Fernández, se trate de hacer conservación en el lugar en donde las especies están de manera natural. Lo que sucede es que un jardín botánico, al momento de extraerlas de su medio natural y llevarlas a un lugar, es con fines de protección y reproducción, de estudiar su fisiología, ¿verdad? Y sobre todo el cómo esas plantas tratar de reproducirlas y de hacer las recomendaciones, como decías anteriormente, y en un momento dado evitar la extinción de aquellas especies que estén en riesgo. También se pueden usar las especies nativas. En nuestro caso, ahorita lo platicamos más adelante, las especies arbóreas y arbustivas regionales, ¿verdad?, han sido estudiadas dentro del jardín botánico, y ahorita se tiene ya un listado de los árboles nativos, en donde sería muy importante que el jardín botánico, en cooperación con el gobierno municipal, estatal, ¿verdad?, se hicieran programas de reforestación urbana con árboles nativos, que en un momento dado se ahorraría mucho en cuestión de manejo, sobre todo en el riego de estos árboles, y serían árboles y en su momento arbustos que no padecerían enfermedades y plagas importantes porque son especies de la misma región. En resumen, ¿verdad?, un jardín botánico va a apoyar tres grandes aspectos del desarrollo sostenible. Uno, conocimiento de la biodiversidad. Ante todo, ¿verdad?, un jardín botánico debe representar, ¿verdad?, un conocimiento de cuáles especies existen en su área de influencia. Eso sería lo primero, representar dentro de él y ya dentro de él estudiar a todas las especies, en este caso de plantas, que existan en la región. El número dos, apoyos a la forestación con árboles y arbustos nativos, vuelvo a repetir. Y en tercero, la conservación de los recursos naturales, actuando el jardín botánico como un banco de germoplasma. Quiere decir, como un banco que en un momento dado, un lugar en donde se produzca semilla, ¿verdad?, para que pueda ser utilizada en programas de reproducción de estas especies. En el aspecto educativo, un jardín botánico, a final de cuentas, representa una base que no puede ser sustituida, ¿verdad?, de materiales que van a estar al alcance ahí, junto a las aulas, a las salones de clase, o en la misma ciudad en donde se localicen las escuelas o las instituciones de educación, y que en un momento dado no se tenga que ir hasta el campo con los gastos que ello implica, sino que en la misma ciudad, en la misma población, se pueda tener un sitio
en donde puedan ser estudiadas estas plantas, puedan ser conocidas, se nos informe, ¿verdad?, sobre el nombre de esta planta, a qué familia botánica pertenece, cuál es la utilidad que se le puede sacar a esa planta y sobre todo de qué manera es más fácil su reproducción para aquel que esté interesado. Si tenemos los recursos y materiales comunes, ¿verdad?, en un jardín botánico regional, entonces este jardín botánico se convierte, ¿verdad?, en un centro de educación, en un área didáctica para poder cultivar, en un caso especial, con ayuda de la información que ahí se tiene, aquellas especies exóticas, quiere decir que no sean originarias de la región, pero que tengan importancia, por ejemplo, en la agroecología, una agroecología sostenible, una agricultura sostenible, que necesite las especies exóticas, pero que no vayan a tener un daño, una afectación sobre la vegetación que ya está establecida. El jardín botánico también va a representar una opción para la realización de servicio social. Todos aquellos alumnos que en un momento dado necesiten hacer su servicio, lo pueden hacer dentro del jardín, ayudando a su conservación. Un dato importante aquí es que nuestro jardín, el Jerzy Redowski, es un jardín que se mantiene con la actividad de los alumnos. Los alumnos de los cursos de botánica y de ecología de la unidad, ¿verdad?, son quienes a final de cuentas mantienen al jardín botánico, y aquellos alumnos que ya están en los semestres en donde puedan ejercer su servicio social, serán los alumnos que coordinen a sus compañeros de semestres más abajo en los trabajos que ayuden a que este proyecto se mantenga como tal. La programación de cursos y talleres, ¿verdad?, puede darse aun cuando los mismos alumnos de servicio social o aquellos profesores que estén relacionados con el área, ¿verdad?, puedan determinar cursos y talleres que nos lleven al conocimiento y manejo para la conservación de esa diversidad de plantas, ¿verdad?, que nosotros tenemos en el ecosistema que nos rodea. Un jardín botánico también va a aumentar las posibilidades recreativas. Será un lugar en el que, dada su extensión, pueda en un momento dado permitirse, por ejemplo, que a través de sus calzadas, los alumnos, por ejemplo, aquí en nuestra unidad, donde hay internado femenil y varonil, puedan en un momento dado hacer sus caminatas, ¿verdad?, en un ambiente no contaminado, en un área natural, que en un momento dado sea beneficioso para la salud. Los datos generales de nuestro jardín botánico Jerzy Redowski son los siguientes. Se localiza en un terreno de 100 por 300 metros en aproximadamente 3 hectáreas en el suroeste de la unidad con orientación sureste-noroeste. Sus datos climáticos y geográficos son los siguientes. Se localiza a los 103 grados, 22 minutos, 30 segundos de longitud oeste y 25 grados, 37 minutos, 30 segundos de latitud norte, a 1.130 metros sobre el nivel del mar, con un clima BWHWE, que quiere decir que es un clima seco, muy árido, semicálido, con régimen en lluvias en verano, presencia de canícula y extremoso. Esta es la representación según Köppen, modificado por García de 1970. La precipitación anual promedio es de 200 milímetros anuales y su temperatura media de 22.4 grados centígrados. La influencia del jardín botánico es la comarca lagunera. Al no ser una entidad política, como los estados de Coahuila y de Durango, pues cada persona, cada institución, cada estudioso determina lo que para él es la comarca lagunera. En nuestro caso estamos determinando que está comprendida por 18 municipios, 7 del suroeste de Coahuila y 11 del noreste de Durango, como sigue. En Coahuila, los municipios de Francisco y Madero, Matamoros, Parras, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón y Viesca. Y en Durango, los municipios de Cuencamé, Gómez Palacio,
Lerdo, Mapimí, Nazas, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Santa Clara, Simón Bolívar y Tlahualilo. Esto quiere decir que la vegetación que esté representada dentro del jardín estará conformada por todas aquellas especies vegetales que se localicen en estos 18 municipios. Para mantener la biodiversidad, ¿verdad? Será entonces importante que de cada especie, por ejemplo, hablábamos de la NOA, no todos los 18 municipios tienen poblaciones de NOA. Pero entonces, de aquellos municipios en que nosotros determinemos que la NOA existe en esa región, deberá haber al menos un ejemplar dentro del jardín botánico, para que se mantenga la biodiversidad y que cuando esas plantas lleguen a formar semilla, nosotros las podemos determinar de dónde proviene esa semilla de la planta, de qué parte, y podamos estudiar en un momento dado si existen diferencias significativas que puedan ser evaluadas entre una población y otra. Por ejemplo, que las poblaciones de la especie en las sierras de San Pedro, Coahuila, sea diferente a la de la sierra de Jimulco, por ejemplo, o de la zona acá del Cañón de Fernández. Es importante en un momento dado hacerlo. De estos estudios podrían ser hechos por alumnos profesional de las carreras de ingeniero agrónomo o ingeniero en agroecología, que se dan aquí en la Universidad Antonio Narro, o inclusive por estudiantes de carreras afines, como la de biólogo en la Universidad de Durango, ¿verdad? En donde pudieran hacer tesis o estudios apoyados por el Jardín Botánico para su trabajo con estas especies. La organización de nuestro jardín, de acuerdo a este pequeño plano que les presento, está organizado en 7 áreas. Aquí tenemos en el número 1, es el área de entrada al jardín botánico, y allí se encuentran localizados los edificios, que es el área administrativa, donde se cuenta 2 cubículos para los profesionales, uno para el jardinero, uno secretarial. En el área 2, ese círculo de color que tiene el número 2, es un estanque artificial en donde se mantiene alrededor lo que llamamos la vegetación riparia. Vegetación riparia es aquella que se localiza a las riberas de los ríos o de las lagunas. En este caso, ustedes saben que la comarca lagunera es denominada la Mesopotamia mexicana. Quiere decir que se encuentra entre 2 grandes ríos, como la antigua Mesopotamia, Meso en medio, Potamos ríos, en medio de 2 ríos. En el Asia Central sería el Tigris y el Éufrates, aquí tenemos el Nazas y el Agua Naval. Entonces, toda la vegetación a la ribera de estos 2 ríos se mantiene a la orilla de este estanque. Les decía yo, es un estanque artificial de aproximadamente 20 metros de diámetro, unos de 2 a 3 metros de profundidad en su centro, y donde se desborda, y al momento que se desborda el agua del estanque permite la existencia, ahorita lo vamos a ver en fotografías, de aquellas plantas que vivan a las orillas de los ríos Nazas y Agua Naval. En el número 3 es el área que llamamos de vegetación xerófila, la vegetación que crece en el desierto como tal. En el número 4 tenemos la de cultivos regionales. Al ser la Universidad Antonio Narro, Universidad Agraria, pues es importante tener representados los cultivos de importancia económica que se dan en la región, aunque no sean especies nativas, desde luego. Algunas de ellas podrán serlo, otras no. Tenemos un área para cultivos hortícolas, alrededor de 12 cultivos de hortalizas que se den aquí en la región, 6 de cultivos básicos, de primavera-verano, como puede ser el maíz, el algodonero, o de otoño-invierno, como el trigo o el zacateballico. Y además tenemos representadas 6 especies perennes, una pequeña parcela de nogales, de palma datilera, de alfalfa, de vid, y próximamente tendremos una de higuera, que es uno de los cultivos que se están promoviendo actualmente en la región. En el número 5, la faja larga que está a la derecha, es el área de etnobotánica. En él tenemos 15 parcelas de 18 metros de frente por
alrededor de 25 metros de profundidad, en donde se representan las 15 especies de plantas nativas de la región lagunera, de las cuales se pueda sacar algún provecho. Es bastante variable esta área, porque tenemos cultivos tan diferentes como los árboles nativos, ¿verdad? Como pueden ser las cactáceas, como puede ser el tule, como puede ser la candelilla. Entonces, es una área que está en proceso de crecimiento. En el número 6, al fondo, tenemos lo que viene siendo el vivero. Aquí en el vivero es donde se encuentra el invernadero sin clima controlado y un sombreadero con malla sombra de color negro para cuando las especies que son reproducidas salen del invernadero por tamaño, se pasan a envases o macetas y se colocan primero durante un tiempo bajo la sombra para posteriormente ser llevadas a su lugar donde van a estar permanentemente. Y finalmente, en el número 7 tenemos el área de lo que viene siendo estacionamiento. Es un área bastante grande que quedó a la izquierda de la entrada del jardín y es donde tenemos una pequeña bodega para colocar la herramienta de trabajo con la que los alumnos trabajan. El área de edificios la tenemos aquí en el número 1, que venía anteriormente en el plano. El herbario que aparece en la puerta del lado izquierdo está ya terminado. El área administrativa en el lado derecho está parcialmente hecha, le falta. El área de exposición sería la calzada que tenemos al frente donde están las macetas, que algún día se tendrán que techar y ponerla como un área de exposición de plantas. El área de difusión, que estaría hacia la derecha de este edificio, un edificio aparte con una pequeña sala de proyección, una tienda de venta de los productos del jardín, y el área de recepción, que también se tiene en proyecto. En el número 2 tenemos la vegetación riparia. Esta es una fotografía del estanque y aquí notamos la presencia de los sabinos o ahuehuetes que tenemos en el fondo. Un sauce, aquí cuyas ramas se ven del lado izquierdo, y un álamo. Esta fotografía ya tiene tiempo. Cuando el álamo era pequeño, se mantiene del lado derecho. Todas estas 3 especies, los sabinos o ahuehuetes, los sauces, los álamos, los mimbres, las jaras, la cola de caballo, ¿verdad? Serían de las especies que estarían aquí permanentemente. Por cuestiones de sanidad, porque ya el jardín quedó dentro de la mancha urbana, se nos pide, vienen los trabajadores de salubridad a tomar muestras para no encontrar larvas de los insectos que son vectores de enfermedades al hombre. Entonces tenemos una parvada de gansos y de patos, además de peces en el estanque y tortugas, para que mantengan libre de larvas todo lo que viene siendo el área del estanque, que es la parte de la llamada vegetación riparia. En el área de vegetación xerófila es un área que no está del todo terminada, porque al principio nos dimos a la tarea de traer hacia el jardín las plantas nativas de la región, las más representativas, pero llegó un momento porque cuestión del exceso de trabajo y falta de personal, no nos permitió ya seguir con la colecta y la representación, porque aparte de que es muy costoso, el mantenimiento también requiere de mayor personal que no nos ha sido proporcionado por la universidad. En los cultivos regionales, aquí se ve a la izquierda la preparación de las tierras para cuando entra el ciclo de siembra de los cultivos anuales y hortícolas, y el área de cultivos perennes, como en el caso del nopal, para verdura. El área de etnobotánica, ¿verdad? Aquí se ve una fotografía, al frente tenemos las lechuguillas como de las plantas más importantes, seguía la candelilla, más atrás los ocotillos y al fondo estarían lo que viene siendo el tule, el orégano, etcétera. Es el área de plantas útiles nativas de la región lagunera. Le llamamos área de etnobotánica. El vivero, ¿verdad?
No ha sido terminado del todo, faltan calzadas, falta, en el caso del sombreadero, que está en las dos fotografías de la parte de arriba, notarán que lo que nosotros llamamos albercas, donde colocamos las envases, usamos bolsas negras o envases reciclados de refrescos y de jugos y de leche, para no gastar en cuestión de bolsas, ¿verdad? Estas albercas las forramos de cemento porque tenemos mucho problema cuando la planta crece, busca sacar la raíz del envase, por muy hermético que sea, lo llega a romper y las raíces penetran en el fondo del lugar, en el suelo, y al momento de extraerlas dañamos la raíz principal y eso causa que la planta en un momento dado se marchite y puede morir. Entonces se determina que debe estar encementado para evitar estas situaciones y se aproveche más inclusive el agua de riego que puede quedar en el fondo de cada una de las pequeñas albercas. Son 21 albercas de 4 por 4 metros y su malla sombra. En la parte de abajo está el invernadero, si lo notan ustedes, es un invernadero con amplias ventanas de cristal. En la parte de arriba tiene pequeñas ventanas que se abren y se cierran en invierno y en verano para mantener el calor dentro del invernadero. Es un invernadero sin clima controlado. El estacionamiento, que es lo que decía yo, es la parte de la entrada de la institución. Aquí está, se lo estaremos viendo de adentro del jardín hacia afuera, tiene su portón de entrada, pero es una zona que no está terminada. La tenemos emparejada como tal, pero nada más. El jardín tiene programadas metas. La primera, vamos a entender, es las metas a corto plazo, el número 1, incremento de la colección del herbario. El herbario nació casi junto con el jardín botánico, pero durante unos 6 años, 8 años aproximadamente, un biólogo actualmente, maestro en ciencias, entró como estudiante a establecer este jardín botánico, pero en el momento que él salió por promoción hacia profesor investigador, el jardín botánico quedó solo y actualmente no está trabajando. Entonces, una meta a corto plazo sería conseguir un profesional que se encargue del herbario y que pueda continuar su trabajo. La siguiente sería el incremento de las vegetaciones del área riparia y xerófila, que dijimos que se ha detenido precisamente por la falta de personal especializado. El tercero sería el complemento de las parcelas del área etnobotánica. Hay parcelas de las plantas útiles que están siendo mantenidas nada más, pero no se han incrementado. Cada área nosotros queremos determinar el tener un pequeño complejo, como un tipo de exhibidor, ya sea una pequeña habitación, una pequeña área sombreada, en donde se vea, se exhiba el cómo cada una de estas plantas es manejada para sacar su utilidad. Es muy diferente, por ejemplo, el cultivar cactáceas, como por ejemplo el sacar la fibra de la lechuguilla a partir de sus hojas. Entonces, la presencia de representaciones, ¿verdad? De cómo se hace ese trabajo en fotografías, en maniquís, en el implemento tal y como el campesino lo maneja, sería una de las áreas más bonitas y mejor representadas. Después tenemos la continuación del área de cultivos hortícolas y anuales. Los cultivos anuales, pues se les da mantenimiento, y en el caso de los hortícolas y básicos, ¿verdad? Se siembran cada temporada, y los alumnos, decía yo, de los cursos de botánica y ecología, se les reparte las parcelas y ellos las manejan a través de cada uno de los semestres de educación. El mantenimiento de los cultivos regionales, ¿verdad? Sería en el caso de las perennes, nogales, palmas, vides, nopales, alfalfa, y les decía, y próximamente las higueras. Y por último, un programa que tenemos presente, que no siempre podemos realizar por las condiciones propias de la institución, es la producción de árboles nativos. Los árboles nativos, decía yo, tienen una importancia
dado que en coordinación con las autoridades de la ciudad y del estado se podía forestar todas las plazas, los espacios públicos, los camellones de las avenidas con esta clase de especies. Dada la importancia de esto, les enlisto 20 de las especies de árboles nativos que hemos contemplado, que hemos estudiado y que algunas de ellas tenemos representadas, al menos la mitad, en una de las parcelas de etnobotánica. Los árboles nativos, como la gente de campo las conoce, o la gente que está relacionada con su presencia, sería la acacia anisófila, que se le denomina ebanillo, acacia berlandieri, el frijolillo, acacia constricta, el gigantillo, acacia carcifolia, el alerón, acacia farnesiana, el huizache, acacia greyi, el gatuño, acacia huisliceni, que sería el pinacate, celtis pálida, el granjeno, Chilopsis linearis, el mimbre, Colubrina viridis, el palo rojo, Fraxinus udei, el fresno, Abardia pallens, la tenaza, Prosopis juliflora, el mezquite, Sófora secundiflora, el colorín, Tecoma stans, el San Pedro, Yuca rígida, Palma socol, Yuca torre, Palma pita, Yuca carnerosana, Palma samandoca, Yuca filífera, la palma china, y la Yuca rostrata, que es la palma soyate. ¿Verdad? Estos 20 árboles nativos serían los que, bajo un programa importante, podría producir plantas. Todas ellas son muy distintas en sí. Las palmas, por ejemplo, son representativas de las zonas áridas, las podemos ver en carretera cuando pasamos por esas regiones. Otras son muy vistosas, como la tenaza, que parece un huizache, pero de diferente manera de florecer, diferente tono, ¿verdad? Tenemos el gatuño, por ejemplo, que es una especie muy bonita, parece como una especie de árbol japonés, cuidado, ¿verdad? El alerón, que es una especie con espinas, pero grandes hojas, como si fuera ¿cómo les podría decir? Un laurel de la India, en cuanto al aspecto, a la manera que tiene el árbol. Especies que no son conocidas por todos. Si nosotros analizamos esta lista por las especies botánicas que aquí tenemos, vamos a ver que casi todas de ellas son de lo que antes era la familia de las leguminosas, que actualmente se llama la familia Fabaceae. Serían 10 de las especies son de la familia Fabaceae. La mitad de ellas, 5, son las famosas yucas o palmillas, ¿verdad? De la familia Asparagaceae. 2 bignoniaces, que son las de flores, como es el San Pedro o el mimbre. Una rhamnácea, que es el palo verde. Una ulmácea, que es el granjeno, y el fresno, que es de la familia de las oleáceas. La mediano y largo plazo, ¿verdad? Necesitamos la cerca perimetral del jardín. La cerca que actualmente tiene es la primera cerca que se puso hace más de 30 años y todavía que permanece. El establecimiento de cordenería y banquetería al interior del jardín. La construcción y operación de un invernadero de vegetación exótica. Se tiene un área de aproximadamente 25 por 25 metros cuadrados, con la intención más adelante de poder tener un invernadero de clima tropical, de clima controlado, en donde se trate de replicar el clima tropical e introducir dentro de él especies que no sean nativas, pero que sean de importancia educativa. Podríamos tener, por ejemplo, árboles de papayo, podríamos tener un cacaotero para la producción de semillas de cacao, podríamos tener pimienta, el árbol productor de pimienta, por dar algunos ejemplos que nos ayudaran al conocimiento de estas especies que no son de esta región, pero que pudieran ser mantenidas bajo un invernadero con clima controlado. La construcción de un edificio de difusión en donde pudiéramos tener una tienda en donde se vendieran los productos que serían producidos en el jardín, como pequeñas plantas
por dar algún ejemplo, pequeños cactus en macetas o algunas canastas, algunos adornos fabricados con otras de las plantas de importancia botánica, una pequeña cafetería y una pequeña sala audiovisual donde se explicara lo que ahorita más o menos les estoy platicando, pero de una forma más llamativa, ¿verdad? Con más imágenes. Y por último, las zonas de urbanización, que vendría siendo el estacionamiento y el alumbrado del jardín. Con esto, yo ya termino la explicación. Podríamos pasar a una sesión de preguntas y respuestas conforme los directivos del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico determinaran. Entonces, estoy a sus órdenes. No sé si hay algún comentario en el que yo pueda ayudarles con algunas inquietudes que de ustedes emanen. Muchas gracias, doctor maestro, por su charla. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias.
La Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila, Dr. Gregorio Martínez Valdés, Proyecto CONACYT, presentó Conferencias por segundo aniversario del CIGE. Hasta la próxima.